En el año 711 desapareció un reino entero. Durante casi 3 siglos, los visigodos habían gobernado buena parte de Hispania. Tenían reyes, leyes, ejércitos, familias y miles de descendientes. Pero pocos años después, dejan prácticamente de aparecer como pueblo. Y ahí está el problema. Porque las personas no desaparecen cuando desaparece un reino. Entonces, ¿qué pasó con los visigodos? ¿Dónde están sus descendientes? Y hay algo todavía más extraño. La genética moderna ha encontrado individuos de época visigoda con ascendencia procedente del norte y centro de Europa. Es decir, sí llegaron. Pero cuando buscamos su huella en los españoles actuales, la respuesta es mucho más pequeña de lo que 3 siglos de dominio podrían hacernos imaginar. Para resolverlo tenemos que separar 2 cosas que solemos confundir. Una cosa es conquistar un territorio. Y otra muy distinta, sustituir a quienes viven en él. Durante siglos hemos imaginado a los visigodos como una gran oleada germánica que entró en Hispania después de Roma. Pero esa imagen simplifica demasiado lo que ocurrió, porque cuando los visigodos llegaron, Hispania ya estaba llena. Llevaba siglos habitada por millones de personas integradas en el mundo romano. Así que la primera pregunta no es ¿qué conquistaron los visigodos? Es otra. ¿Cuántos llegaron realmente? Los visigodos no aparecieron de repente ante las fronteras de Hispania. Llevaban generaciones moviéndose dentro y alrededor del Imperio Romano. Habían luchado contra Roma, pero también habían luchado para Roma. Habían firmado acuerdos con el imperio. Habían servido en sus ejércitos. Y habían vivido durante años en territorios romanos. Su historia no fue la de 2 mundos completamente separados. Fue la historia de 2 mundos que llevaban mucho tiempo entrando en contacto. A comienzos del siglo V, el Imperio Romano de Occidente estaba perdiendo capacidad para controlar sus fronteras. Suevos, vándalos y alanos habían entrado en Hispania. Roma necesitaba aliados. Y los visigodos terminaron convirtiéndose en uno de ellos. Primero establecieron su gran centro de poder al otro lado de los Pirineos. Pero en el año 507, tras ser derrotados por los francos en Bouillé, buena parte de su poder político se desplazó hacia Hispania. Ahí comienza el reino que solemos recordar, el reino visigodo de Toledo. Pero gobernar Hispania no significa que toda Hispania se volviera visigoda. Y eso nos lleva al primer gran punto del vídeo. No tenemos un censo capaz de decirnos cuántos visigodos vivían exactamente en la península, y cualquier cifra presentada como exacta sería sospechosa. Pero los historiadores coinciden en una idea fundamental. Los visigodos eran una minoría frente a la enorme población hispano-romana. Eso cambia por completo la imagen tradicional, porque una minoría puede conquistar el poder político, puede controlar un ejército, puede ocupar los cargos más importantes, puede fundar una monarquía. Pero eso no implica reemplazar a millones de habitantes. Los visigodos dominaron el reino, pero todo apunta a que nunca fueron suficientes para transformar por sí solos la población de Hispania. Y entonces apareció una herramienta capaz de comprobar si aquella migración había dejado una señal biológica, el ADN antiguo. En enterramientos asociados al mundo visigodo, la arqueogenética ha encontrado algo importante. Algunos individuos muestran afinidades genéticas con poblaciones del norte y centro de Europa. Es decir, la migración fue real. Hubo personas que llegaron a Hispania con ascendencias que no estaban presentes de la misma forma en la población ibérica anterior. Durante un momento, parece que tenemos la prueba que buscábamos. Los visigodos llegaron. Su ADN está ahí. Pero entonces aparece el problema. Cuando ampliamos la escala, esa señal no parece corresponder a una sustitución masiva de población. El ADN confirma la llegada de personas vinculadas al mundo visigodo, pero no confirma que millones de hispanorromanos fueran reemplazados por ellas. Y aquí llegamos a uno de los errores más comunes cuando hablamos de genética histórica. ¿Qué significa exactamente tener ADN visigodo? No existe un gen visigodo. No existe un marcador único que permita mirar a una persona actual y decir, esta persona desciende de los visigodos.
Los pueblos históricos no eran categorías biológicas cerradas. Una persona podía ser culturalmente visigoda y tener antepasados de lugares muy diferentes. Y después de varias generaciones de matrimonios y mezclas, esas fronteras se volvían todavía más difusas. La genética puede detectar afinidades, puede reconstruir movimientos de población, puede comparar individuos antiguos, puede identificar parentescos, pero convertir todo eso en un porcentaje moderno de «eres un 8% visigodo» sería una simplificación difícil de defender. Podemos detectar la llegada de personas asociadas al mundo visigodo. Lo que no podemos hacer es buscar hoy un supuesto gen visigodo como si fuese una etiqueta intacta dentro de nuestro ADN. Y además hay otro problema. Mucho antes de que el reino visigodo desapareciera, los propios visigodos ya estaban perdiendo parte de las fronteras que los separaban de la población hispanorromana. Al principio existían diferencias importantes: religiosas, jurídicas, sociales. Los visigodos profesaban mayoritariamente el cristianismo arriano. La mayor parte de los hispanorromanos era católica. Pero esa barrera comenzó a desaparecer. En el año 589, el rey Recaredo abandonó el arrianismo y abrazó el catolicismo. Aquello no fue solo una decisión religiosa. También eliminaba una de las grandes divisiones entre la élite visigoda y la mayoría de la población. Y con el paso de las generaciones, compartieron territorio, instituciones, religión, lengua, familias. Cuando llegó el año 711, los visigodos llevaban mucho tiempo dejando de ser una comunidad completamente separada. Año 711. Un ejército cruza el estrecho. El rey Rodrigo sale a detenerlo. Y tras la derrota, el equilibrio político de Hispania empieza a derrumbarse. Ciudades que durante generaciones habían pertenecido al reino visigodo cambian de manos. Algunas son conquistadas, otras negocian, otras se rinden. En apenas unos años, el mapa político de Hispania deja de parecerse al anterior. Pero millones de personas siguen exactamente donde estaban. Ese es el detalle decisivo. La caída del reino no hizo desaparecer a sus habitantes. Unos huyeron, otros conservaron propiedades, otros negociaron con los nuevos poderes, otros permanecieron cristianos, otros terminaron integrándose en la sociedad de Al-Ándalus. Y dentro de todas esas personas, también estaban los descendientes de familias que generaciones antes habían sido identificadas como visigodas. El mapa cambió mucho más rápido que la población. Aquí aparece una explicación muy repetida. Quizá los visigodos no desaparecieron, quizá huyeron al norte. Y parte de esa idea tiene sentido. Hubo desplazamientos, hubo élites que pudieron refugiarse en otros territorios. Y durante siglos, los reinos cristianos del norte reivindicaron una conexión política y simbólica con el desaparecido reino de Toledo. Pero convertir todo el norte de la península en un gran refugio visigodo sería demasiado simple. Las comunidades del norte ya existían, tenían sus propias poblaciones, sus propias historias, y la evidencia genética medieval muestra también fuertes continuidades locales. Algunas familias visigodas pudieron desplazarse. Pero eso no explica por sí solo dónde acabaron todos sus descendientes. No tenemos que buscar a los visigodos escondidos en una región concreta. La respuesta está probablemente mucho más cerca. Hemos llegado al punto clave. Sabemos que hubo migración. Sabemos que el ADN detecta individuos con afinidad hacia el norte y centro de Europa. Sabemos que eran una minoría frente a la población hispanorromana. Sabemos que se mezclaron durante generaciones. Y sabemos que después del año 711, la mayor parte de la población no desapareció físicamente. Así que ya podemos responder. ¿Qué pasó con los visigodos? Nada parecido a una desaparición. Su reino desapareció. Su identidad terminó desapareciendo. Pero ellos, no. Durante generaciones se habían casado, tenido hijos y mezclado con una población hispanorromana muchísimo mayor. Después del año 711,
sus descendientes continuaron haciendo exactamente lo mismo. Hasta que llegó un momento en el que distinguir quién descendía de un visigodo y quién no dejó de tener sentido. Por eso no existe hoy un rincón de España donde podamos señalar y decir, ahí están los visigodos. No existe un apellido que los identifique. No existe un gen capaz de separarlos del resto. Porque los visigodos no se fueron. Se convirtieron en parte de nosotros. Pero probablemente en una parte demográficamente mucho menor de lo que 3 siglos de reyes visigodos podrían hacernos imaginar. Y quizá la frase que mejor resume todo lo ocurrido sea esta. En el año 711 no desaparecieron los visigodos. Desapareció el mundo que necesitaba llamarlos visigodos. Y quizá esa sea la parte más interesante de esta historia. Los pueblos pueden desaparecer de los mapas, sin desaparecer de la población. Y los visigodos no fueron los primeros. Porque siglos antes, cuando Roma llegó a la península, aquí ya vivían íberos, celtas, vascones, lusitanos y muchos otros pueblos. Algunos también desaparecieron como nombre, pero no necesariamente como descendencia. Y ese será nuestro próximo viaje. Esto es Linajes Perdidos. Porque para entender quiénes somos, primero hay que descubrir quiénes estuvieron aquí antes que nosotros.